Muy buenas noches. Ante todo quisiera agradecer al profesor Richard Viviano Lizano Villati por entregarnos un poco de su tiempo para la elaboración de esta importante entrevista, que nos ayudará muchísimo en nuestra formación como psicólogos. Profesor. Muy buenas noches. Yo tengo el gusto de estar con ustedes ahora y compartirles algo de la experiencia y pues a sus órdenes, y qué bueno que me hayan buscado. Les agradezco la diferencia y espero pues que esta entrevista, estos próximos minutos, sea satisfactorio para ustedes, ¿no? En la medida de lo que yo les pueda compartir, ¿sí? Sí, muchas gracias. Comenzando con la entrevista, me gustaría realizar la primera pregunta. ¿Cuándo comenzó a interesarse por el mundo de la psicología y más concretamente con la psicología forense? Bueno, más o menos en 1998 fue, sí, miren, ya muchos años ya, 1998, cuando en esa época estábamos en el diseño de Fujimori, en una de sus grandes obras no muy agraciadas, otorgó la facilidad para obtener el bachillerato automático y la licenciatura a través del uso de monografías. Y a mí, pues, la monografía que me correspondió fue trastornos de la personalidad. Y fue así como me metí a ese tema, ¿no? Entonces, leí algunos textos en inglés y otros textos de la biblioteca del Hospital Rebagliati. En esa época tenía unos libros fabulosos, tomos de psicopatología, y de ahí saqué esa monografía, ¿no? Estudiar el trastorno antisocial de la personalidad fue el inicio de todo, ¿no? De lo que se vino después, y pues luego específicamente en el campo psicojurídico, pues creo que formalmente la cosa se consolida con un diplomado que hizo el Instituto Nacional Penitenciario en convenio con la Pontificia Católica, y entonces ahí estudiamos un año de psicología forense y penitenciaria, pues que nos hizo abrir otras ventanas, ¿no? Muchas experiencias. Docentes que vinieron de España, de la Complutense, nos ayudaron bastante a entender con su mirada, ¿no? La psicología forense, ¿no? Hay varias cosas que comentar ahí, pero bueno, eso es lo que la respuesta a la pregunta. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuáles son los roles y funciones de un psicólogo forense? Bueno, este es un tema de que no tanto controversial, pero que hay distintas maneras en que los autores abordan. Por ejemplo, la idea de la subordinación al sistema de justicia o al operador de justicia es un estándar, ¿no? Todos piensan de que ser un auxiliar de justicia es la tarea principal del psicólogo forense. Nadie discute eso, ¿sí? Pero otros autores agregan que el psicólogo forense tiene una función preventiva, además. Decir siempre que el psicólogo forense es un auxiliar para el sistema de justicia le deja, digamos, las alas bastante cortas, porque, por ejemplo, esto estaría supeditado a lo que es la psicología para el derecho. Esa idea de la psicología para el derecho, en eso consiste la psicología forense. Pero otros autores, como por ejemplo en la Universidad Diego Portales, el profesor Francisco Manfioletti, nos dice que también hay la posibilidad de entender una psicología con el derecho. Y entonces estamos dentro de la psicología forense, pero en una función distinta, en donde la psicología no se va a subordinar al derecho, sino que van a trabajar de manera horizontal y en conjunto, como lo es la jurisprudencia psicoterapéutica, en donde la psicología interviene de la mano con el derecho para poder accionar, y no simplemente decirle, bueno, como el caso de ser un auxiliar, simplemente decirle, aquí está lo que me pides, ¿no? Y que sea tu voluntad. Eso es lo que se entiende por psicología forense por lo general. Y lamentablemente esta subordinación va acompañada de una formación bastante débil en nuestro país del psicólogo forense, ¿no? Y entonces aquí pues es un nudo Jordano que no nos permite avanzar, ¿no? Dentro de eso, pues, ni hablar las capacitaciones, las formaciones, los instrumentos, los límites que tienen los estudiantes con una carencia de convenios marcos, menos convenios específicos que nos ayudan al avance, ¿no?
Un poquito eso para darle color a la respuesta, ¿no? Muy interesante. La siguiente pregunta sería, ¿qué recomendación le haría a los estudiantes que deciden especializarse en psicología forense? Yo actualmente enseño en un posgrado estos cursos y me doy con una sorpresa un poco ingrata, ¿no? Prácticamente me toca la parte de hacer análisis de casos, que es la última parte, digamos, de la especialización. Y sin embargo, lo que me piden los alumnos son temas que involucran aspectos de psicopatología que deben de estar ya conocidos, aspectos de instrumentos que deben de estar ya conocidos, aspectos de diferenciación entre lo que es psicología clínica y psicología forense, que debe estar por descontado eso. Y no es posible que en una especialización se esté, digamos, pidiendo esos temas, ¿no? Porque esos tópicos se ven en pregrado. En todo caso, se ven al inicio de una especialización. Lo que les diría, sobre todo a los de pregrado que quieren formarse en psicología forense, es que deben de tener 3 líneas de trabajo claramente definidas. La primera, la psicopatología. La segunda, la psicología clínica, que claro, involucra la primera, pero que hay una diferencia grande. Y el tercero, el uso de instrumentos. Todo eso va de una gran línea que involucra, que es la formación en su enfoque. Dentro de psicología forense incluso hay pugna de enfoques. El enfoque basado en evidencias con el enfoque hermenéutico se mantiene en el uso de instrumentos. Entonces, el que egresa y quiere empaparse de este campo debe de estar totalmente definido en saber qué enfoque utiliza, ¿no? Si prefiere el hermenéutico o llámese psicodinámico u otro, entonces debe de profundizar en ese enfoque, ¿no? Y no estar sorteando ni ir venir entre distintos enfoques que le hace perder un poco la capacidad argumentativa, ¿no? Que es finalmente lo que sostiene al psicólogo forense, ¿no? Su capacidad de argumentar, basarse en teorías, investigaciones, fuentes, en fin, y eso es importante, ¿no? Siguiendo con la encuesta, me gustaría preguntarle ¿qué dificultades o retos presenta la carrera de psicología forense? Bueno, pues sí, hay varios, ¿no? El primero es el débil acceso que se tiene a los campos de entrenamiento o a las prácticas profesionales psicolegales. Son bastante limitados, ¿no? En muchas universidades del país, aunque algunas se las ingenian para poder hacer que sus estudiantes tengan acceso a esas instituciones psicolegales. Y la limitación no es tanto ya del estudiante, sino más bien de la institución, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de convenios es una limitación grande, ¿no? Y es lo primero que debería, de alguna manera, darse, ¿no? Un convenio marco entre, por ejemplo, la universidad y el Ministerio Público, o el Poder Judicial, o la Policía Nacional, en fin, o el Poder Judicial mismo, entonces que permita al estudiante acercarse, ¿sí? Esto no es fácil, pero se debe intentar y hacer una aproximación, ¿no? Otro reto es la construcción de instrumentos. Si en psicología clínica tenemos una limitación grande por las adaptaciones, baremaciones y, en fin, eso que traen del extranjero y acá con dificultad se adapta, imagínense al campo forense también. Entonces, el uso de instrumentos es una limitación, ¿no? La construcción de guías que tenemos en las instituciones son útiles, ¿no? Pero son guías, no son instrumentos. Los instrumentos necesitamos que las universidades en convenio con otras instituciones puedan construirlos o adaptarlos según sea el interés, ¿no? Continuando con las preguntas, a ver, ¿cuál es el caso que le ha impactado más en su carrera profesional hasta el momento y por qué? Bueno, siempre los primeros casos que impactan son los que tenemos cuando somos más inexpertos, ¿no? Como cuando conoces a alguien que ha cometido un delito y te lo narra de una manera tan fría que tratas tú de aparentar seriedad, pero tus piernas están temblando, ¿no? Estás temblando por lo grave que ha sido el delito. Entonces, y eso lo recuerdas toda la vida. Y eso me pasó cuando yo tenía 25, 26 años más o menos, cuando entrevistaba a un interno, era su segundo ingreso. Él le había disparado a su novia porque ésta le fue infiel en su primer ingreso.
y la dejó pues lisiada, ¿sí? De una pierna, y en su segundo ingreso, cuando me narraba cómo había matado al muchacho que le desafió, ¿no? En el Cerro San Cosme, pues le cortó la yugular con un pico de botella en un mano a mano, y mientras me lo contaba sonreía, y mientras me lo contaba alucinaba que lo tenía ahí, y entonces su mirada y sus gestos en ningún momento mostraban desaprobación por lo que había hecho, sino más bien una especie de orgullo por haber ganado esa lid, ¿no? Y entonces eso lo recuerdo mucho yo en esa edad, ¿no? Estamos hablando de casi 15 años, más o menos, un poco más. Y entonces era la inexperiencia, ¿no? Que uno tiene. Y así como la tienen, pues lamentablemente muchos. Fíjense, un alumno de la especialización me dice, cuando ingreso al Ministerio Público, en ningún momento me dijeron que debía estar capacitado en esto, en el otro o aquello. Simplemente me pidieron que tenga una experiencia de 1 año o 2 años de egresado, o como licenciado o colegiado, y nada más. Pero ahora me piden más conocimiento. Y es que sucede que en otros espacios, para llegar a ser un psicólogo forense, se necesitan 5 o 10 años de experiencia en el mundo criminógeno, para no tener esa experiencia que yo tuve, de que te tiemblan las piernas cuando estás frente a un criminal, ¿no? Entonces solicitan esas experiencias en otros lugares. Y esto es necesario, pues, ¿no? Si uno va a venir a darle la voz, va a ser un auxiliar a un operador de justicia, no va a venir a una entrevista a temblar, ¿no? Ni a sorprenderse del caso, de ninguna manera. No debe darse eso, ¿no? Sin embargo, el comentario de este estudiante ya de posgrado era eso, ¿no? Que llegaba inexperto. Fue sincero, pero no debería ser el caso, ¿no? Bien, profesor, díganos usted qué relación tienen los estudios de psicología forense con los de criminología. La criminología es una ciencia que estudia el crimen bajo un concepto universal. No estudia el crimen de Juan Peña, ¿no? Tampoco de Juana González, no. Estudia el crimen de manera universal. Y para eso tiene un instrumento, tiene una metodología, tiene un objeto de estudio que es el crimen, ¿no? Entonces, repito, no estudia un homicidio específico, sino estudia el homicidio como un fenómeno universal, la criminología. Dentro de la criminología existen un abanico de áreas, de campos, en fin. Y tú has mencionado la relación con la psicología forense, ¿no? ¿Sí? La psicología forense estudia dentro de su campo muchas áreas y trae a conjunción una área que, o varias áreas en realidad, ¿no? que es una necesidad, una impronta, que es, por ejemplo, saber sobre la etiología del delito. Si crimen y delito son estudiados por la criminología, específicamente la conducta criminal, la conducta delictiva, va a ser estudiado por la psicología criminológica. La psicología criminológica, algunos dicen es una área de una rama de la psicología jurídica y otros la ponen como una rama de la criminología. Cual fuere, lo que quiere la psicología criminológica es ver el porqué de la conducta delictiva. Y este porqué le sirve al psicólogo forense en psicología diferencial. Le interesa. Al psicólogo criminalístico tiene como motivación saber el cómo, el procedimiento de una conducta criminal. ¿Cómo se realizó una conducta criminal? ¿La mató? ¿Cómo la mató? No por qué la mató. ¿Por qué? El por qué lo dará la psicología criminológica, ¿correcto? Entonces, son fuentes de las que siempre un psicólogo forense va a sostenerse para informarse. El psicólogo forense tiene que conocer de muchas áreas para dar explicaciones, para sostener su argumento, ¿no? Para poder informar al operador de justicia y ayudarle a que tome mejor decisiones. Esa es la chamba del psicólogo forense. Algunos le agregan que tiene una función preventiva, y eso yo creo que es útil, ¿no? Pero stricto sensu, el psicólogo forense no tiene un campo preventivo propiamente, sino más bien la de ser un auxiliar al operador de justicia a través del conocimiento que pueda él tener de determinado caso. Fíjense que la psicología forense va a mudar en su naturaleza porque va a estar sujeta a las disposiciones de los sistemas de justicia
de donde se encuentre. Entonces, si mudamos, por ejemplo, a un estado de Norteamérica, nos encontramos con leyes que van a cambiar determinado aspecto, determinada realidad jurídica. ¿Cambia la psicología forense por esto? Alguien diría, pero no, porque el estudio del comportamiento es el mismo, ¿no? Dentro del sistema de justicia, pero existen expectativas diferentes, ¿sí? La psicología sigue siendo la misma, ¿sí? Pero frente a un sistema de justicia diferente, ¿podrá responder de igual manera? La respuesta va a estar en la pregunta que haga el administrador de justicia. Siempre el psicólogo va a estar sujetado, el psicólogo forense va a estar sujetado a la respuesta, a la pregunta que haga el administrador de justicia. Quiero conocer este perfil, quiero saber el grado de peligrosidad, quiero conocer la proclividad delictiva, quiero saber qué tan probable es que este señor vuelva a reincidir en violencia. En fin, las preguntas que haga el operador de justicia tienen que ser respondidas por el psicólogo forense. Esa es su naturaleza. Pueden haber agregados, desde luego, pero la naturaleza en sí es ser un auxiliar del operador de justicia. Gracias, profesor. ¿Nos quisiera comentar algo más de repente nosotros como estudiantes y quizás nos aboquemos más por esa rama? Pues claro que sí. Una de las cosas que a mí me ha permitido de repente desarrollarme un poquito más en lo que a mí me ha interesado siempre es el uso de los idiomas, ¿correcto? Lógicamente que hay publicaciones ahora mexicanas, colombianas, chilenas, que van en vanguardia en lo que es América Latina, en Iberoamérica. Pero el hecho de poder manejar un idioma, sea el inglés u otros, nos permite tener las fuentes primarias. Y el uso de las fuentes primarias nos ayuda terriblemente en avanzar, ya no para uno mismo, fíjense, sino pensando en nuestra región, por este lado de nuestro continente, como país. Eso sería un poquito más ambicioso, ¿no? Utilizar fuentes primarias. Eso me parece que podría ayudar mucho al estudiante de pregrado, ¿no? Y por otro lado, tener la ambición de construir instrumentos. Esto no es muy frecuente, ¿no? Pero la ambición de construir instrumentos implica una originalidad. Y esto es una cosa que yo lo he visto, le da un valor agregado a lo que se pueda hablar de nuestro margen, ¿no? Esa frase que utilizó Eugenio Raúl Zaffaroni cuando hablaba de la criminología de nuestro margen nos permite decir que nosotros estamos bajo un margen. Lógicamente nuestro sistema de justicia está ahí, ¿no? Nosotros estamos en ese margen. Debemos de empujar, ¿no? Para dejar de estar en ese margen. Ahora bien, con esto acabo, ¿no? En alguna oportunidad, conversando con un psicólogo colombiano en la Universidad Nacional de Colombia, Nacional de Colombia, yo le pregunté, ¿por qué en sus referencias bibliográficas ustedes siempre mencionan a los chilenos, a los brasileños, a los mexicanos? ¿Por qué no mencionan nada de Perú? Y él me respondió, pues porque lo que nosotros sabemos de Perú es algo bastante gaseoso, ¿no? Porque surge un homicidio, un feminicidio, e inmediatamente llaman al psicólogo forense, pero de ahí no sabemos nada más. No hay investigación, no hay publicación, no se sustenta. Mi pregunta iba hacia las publicaciones que tenían las instituciones psicojurídicas. Sí habían publicaciones, se hacen publicaciones, se invierte. El Instituto Nacional Penitenciario invierte algunos millones de soles en sus programas de tratamiento. El impacto, el logro, lo que se hace, no se publica a nivel internacional, se desconoce. Las guías, las diferentes guías que trabajan en el Ministerio Público, se desconoce a nivel internacional y se ha avanzado en los últimos años en eso, ¿sí? Los programas que se ejecutan a nivel del Poder Judicial, que son bastante escasos, pero finalmente lo son, tampoco se conocen, no se publica, ¿no? Entonces, eso está pendiente por este lado de nuestro margen, ¿no? Está pendiente eso, ¿no? Y realmente es penoso porque si uno ve textos mexicanos, textos chilenos, textos colombianos, no encuentra publicaciones peruanas, ¿no? Eso es algo pendiente
que con toda seguridad para quienes decidan seguir en esta línea, pues tendrán que incluirse en ellos, ¿no? Y si alguien de acá, ustedes 5, desea hacerlo, pues encantado de compartirles mi biblioteca, ¿no? O conversar con ustedes, ¿no? Con mucho gusto, como ahora. Muchas gracias, profesor. Bueno, a ustedes, Franklin, Ronnie, Susan, Gabriel y Sandra, encantado de haberlos conocido ahora face to face, porque no los conocía, ¿sí? Y cuando gusten, estoy a su servicio. Gracias.